Bienvenidas a una nueva edición de Reconcept. Hoy estamos en el piso 36 de WeWork junto con Verónica Pítolo, Learning Lead de Naranja X, y con Flavia Páez, Head of People de WinClub. Bienvenidas, chicas, ¿cómo están? Hola, solo bien, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por venir. Gracias por la invitación, Sol. ¿Habían estado alguna vez en un piso 36? Alguna vez sí, siempre es impresionante. Sí, me encanta. A este no, pero sí, he estado en pisos altos. Igual este es hermoso. Es hermoso, no sé si las cámaras lo llegan a ver, si vamos a tener todo el río de la Plata a nuestras espaldas, así que la verdad, alucinante. Sí. Para arrancar y deconstructurar un poquito, vamos a hacer un pequeño ping-pong de preguntas, roqueo como le decimos nosotros. ¿Están listas? Dale. Arrancamos. Una palabra o frase que las defina. Seguir adelante. Una palabra que creo que me define es intensidad. Bien. ¿Película favorita? Me van cambiando, pero La vida es bella siempre es como que me encanta. Yo tengo una que me echaba generacionalmente, que es Volver al Futuro. Película honesta. ¿Consejo que dieron y darían? A ver, en realidad no sé si me lo dieron, pero sí lo fui aprendiendo, como esto de nunca dejar de aprender. O sea, real, más allá de mi rol. A mí me gusta esa frase que me incomoda un poco, que es: la vida es eso que te pasa mientras estás haciendo otros planes. Me encanta y creo que es un gran consejo para todos los que a veces estamos pensando en lo que va a venir en vez de disfrutar el momento. Perfecto. Y por último, chicas, ¿cómo ven la educación y la tecnología en 10 años? A ver, yo pensaba que es medio difícil como proyectar, viste, 10 años, me parece un montón en este mundo tan espontáneo y como de la inmediatez. Pero bueno, no sé, pienso yo que van a estar como muy ligadas. O sea, para mí es como un puente, un complemento. La posibilidad de aprender la educación con la tecnología, creo que hay que saber cómo usarlo y cómo usarlo en tu favor y cómo potenciarlo. Así que yo creo que van a estar como muy unidos. Para mí la clave es ver cómo podemos explotar el máximo potencial de eso que nos prevé la tecnología para desarrollar nuestra mejor versión. Sí, yo coincido. En realidad es más como un anhelo, ¿no? De imaginarme estos 10 años, los próximos 10 años, y pensar que se pueda dar finalmente esa sincronización entre la tecnología y la educación, porque creo que van a velocidades muy diferentes, ¿no? Como la tecnología en estos últimos, si pienso 10 años para atrás, la tecnología de los últimos 10 años ha cambiado abruptamente, nada es igual a lo que era hace 10 años. Y por otro lado, la educación sigue siendo muy parecida, no han cambiado tantas cosas, sobre todo en el ámbito académico. La forma de enseñar parece ser la misma y que se ha mantenido. Me encantaría pensar que dentro de 10 años va a existir realmente esa sincronización, se van a poder adaptar todos los cambios tecnológicos, por lo menos en el ámbito académico, en la formación primaria, secundaria, etc. Espectacular, chicas. Sobrevivieron al primer roqueo, sí. Así que felicitaciones. Un poco la temática de hoy es la innovación en Learning Agility, pero antes de meternos tal vez en el grueso más de las preguntas, me gustaría un poco conocer cómo es su recorrido. Vos, Vero, arrancaste como analista de fraude. Flavia, sos ingeniera industrial. Me encantaría saber un poco cómo llegaron hoy al trabajo que están haciendo. A ver, sí, la verdad es que, ahora que me lo traes de vuelta al presente, sí, empecé como analista de fraude. Yo empecé trabajando en una empresa de telecomunicaciones. En ese primer momento yo estaba estudiando, estudié comunicación social, y la verdad es que bueno, fue mi primera oportunidad laboral y por donde encontré la beta, viste, de empezar a trabajar. Estaba trabajando en un área administrativa y se dio la oportunidad de presentarme a un proceso interno de la compañía para ser analista de fraude. Y nada, en ese momento como que lo vi como una oportunidad de crecer, de decir, bueno, esto que estoy haciendo ya medio que me aburre, y lo vi como una oportunidad de crecer. Re lejos de mi carrera de grado, o sea, no era como algo relacionado, pero dije, bueno, vamos. Y la verdad que no me arrepiento porque aprendí un montón en ese rol. Empecé a manejar grandes volúmenes, o sea, si yo lo relaciono con un rol actual por ahí, un rol más como de data analytics asociado a los roles de fraude que crecieron mucho en el último tiempo. Ahí aprendí a manejar grandes volúmenes de datos, empecé como a desarrollar mis primeras habilidades investigativas. Siempre me encantaban las series, viste, tipo CSI, y eso es como que tener un rol de fraude es lo más parecido que encontré a eso que me gustaba. Programar SQL, o sea, nada que ver, re lejos de lo que yo había estudiado.
Y después como que naturalmente nunca dejé de tener como en vista mi objetivo, que era trabajar de lo que había estudiado. En ese momento, bueno, la carrera de comunicación es un campo bastante amplio. Entonces como que dije, bueno, ¿qué es lo más cerca dentro de una empresa en eso, ¿no? Entonces ahí me empecé a perfilar áreas más de people. Se dio la oportunidad de liderar un programa de innovación en esa compañía y como que decidí hacer un movimiento horizontal después de haber crecido un montón en áreas de negocio. Y así llegué a las áreas de people, cultura, aprendizaje, etcétera. Y acá estás. Acá estoy. Perfecto. Flavia. Yo soy una gran fan de la carrera de Ingeniería Industrial, a mí me encanta. Creo que la versatilidad que tiene la carrera y que te da la formación te permite a cualquier ingeniero trabajar teniendo distintas posiciones, roles, siempre y cuando haya un desafío, haya un problema a resolver, haya un proyecto o una iniciativa. De hecho, hay un montón de ingenieros que hoy gerencian espacios o tienen su propio equipo o lideran empresas. Y básicamente el desafío siempre tiene que ver con las personas. Yo creo que cualquier director de una planta hoy lidia más con 95% temas que tienen que ver con los empleados, las personas, los trabajadores. Y el otro 5% tal vez tiene que ver con procesos, productividad y otras cuestiones. Cuando yo me recibí, empecé a trabajar en consultoría, súper ingeniera, con el casco, los zapatos de seguridad. Y trabajaba, bueno, haciendo distintos proyectos en industrias muy variadas. Los proyectos, la verdad es que siempre el desafío que presentaban tenía más que nada que ver con la adopción al cambio, ¿no? Las personas entendiendo de qué se trataba el cambio de tecnología o el proyecto, los procesos, lo que fuere. Y siempre el desafío tenía que ver con cómo hacíamos para que lo entendieran, lo aprendieran, pudieran meterse y entender cómo la solución les iba a servir. Así que ahí empezó a destrabarse algo de lo que tenía que ver con gestionar esos procesos de cambio, esos procesos de transformación. Empecé a relacionarme muchísimo con temáticas de comunicación, de capacitación, de formación y demás. Una cosa fue llevando a la otra, estuve muchos años haciendo consultoría y bueno, finalmente un visionario o un loco, director de recursos humanos, se le ocurrió que podía ser una buena idea sumarme a su equipo, algo que para mí fue bastante jugado en ese momento porque hay un sesgo, para un lado y para el otro, ¿no? De que un ingeniero industrial tal vez no se va a dedicar a esto. Y la verdad es que a mí cuando vi la descripción de la posición me encantó, me pareció que yo podía aportar desde mi lugar. Y entré bastante canchera y finalmente fue como un baldazo porque había mucho por aprender, mucho de la parte más técnica del mundo de HR, desde la gestión de relaciones laborales, una liquidación de haberes, temas más técnicos que yo tal vez no había aprendido y yo siempre había tenido más una formación soft. Y la verdad es que con muchos referentes y personas muy talentosas que me acompañaron estos años, fui aprendiendo. Y acá estoy. O sea, yo miro para atrás y me parece rarísimo pensar que no elegí esto como una primera opción laboral, ni bien me recibí. Y hoy tiene para mí todo el sentido. Pero si puedo sumar algo, me parece que lo lindo, lo que escucho que decís vos, Fla, y lo que creo que conté yo, tiene que ver con que a veces es como, bueno, ir como estando atenta a las posibilidades y no es lo mismo el crecimiento de un perfil cuando fue pasando por distintos lugares, lo que podés traer a ese nuevo rol, que si por ahí hiciste toda una carrera en un mismo lugar, o sea, eso me parece súper interesante como para tener en cuenta, ¿no? De no sentir que tu destino está marcado y por otro lado también saber encontrar las oportunidades que se te presentan adelante para enriquecer lo que estás haciendo después, ¿no? No sé cuál. Me parece súper rico para las personas que están del otro lado también, como hoy tal vez está más cejado esta cuestión de, bueno, estudiaste esto, tenés que seguir ejerciendo esto. Y hoy estamos en un mundo también donde todos los saberes son valiosos y aportás como con tu valijita de herramientas algo distinto a un puesto que tal vez si tuviesen otro recorrido, chicas, si hubiesen estudiado recursos humanos las dos, traigan otro punto de vista. Así que súper sí. Un poco preguntando, ya metiéndome dentro de sus empresas, me gustaría saber cómo fomentan desde sus estrategias la cultura del aprendizaje tanto en Naranja X como en WingLab. Bueno, si tuviese que decirte algo que es clave dentro de Naranja X, que va para todas las áreas especialistas, ponele de people, tiene que ver con que por ahí nosotros brindamos marcos o contenedores, pero que alentamos a que cada uno sea protagonista tanto de su desarrollo como de su aprendizaje. Nosotros queremos tener como los mejores talentos de la región, ¿por qué no? Y
Y para eso como que pensamos estas estrategias de distinta manera, algunas más focalizadas, pero en otros lados por ahí lo que damos es el marco para que cada una pueda desplegar y fluir su talento de la manera en que necesita. Eso para mí es clave para que empiece como a fluir una cultura de aprendizaje y que no solamente esté atada por ahí a formatos más rígidos, ¿no? O sea, por ahí vos antes te imaginabas, bueno, cómo aprende una persona y por ahí lo primero que se te viene a la cabeza es un aula, es una persona sentada en un escritorio. Y la verdad es que hoy aprendemos en los desafíos, en las experiencias, en los distintos proyectos en los que participamos, aprendemos de pares, o sea, hay mucho que tiene que ver con el aprendizaje social. Por supuesto que la tecnología es un habilitador para todas esas cosas, pero me parece como que fomentar lugares y espacios en donde eso se dé, diría uno de nuestros grandes objetivos. Y sobre todo también como desaprender esta lógica más tradicional del aprendizaje, ¿no? Eso te diría que es un poco de lo que hacemos. Pero sí, como no solamente para lo que es aprendizaje, sino para todas las prácticas de People. O sea, instamos a que la persona sea protagonista y que elija cuándo, cómo a crecer y de qué manera, en qué desafíos. Espectacular. ¿Ya? Yo creo en ese sentido que en Wing Club me siento como desde un lugar como favorecida, liderando el espacio de People, porque la cultura de aprendizaje está bastante instalada. Lo que nosotros hacemos no se aprende académicamente, digo, mucho tiene que ver con las experiencias laborales o con el aprendizaje que muchos de los clappers que trabajan con nosotros lo fueron incorporando, ya sea porque lo quisieron aprender por su cuenta o porque tuvieron otra experiencia en otro empleo antes, pero es algo que no se aprende anteriormente. Entonces esa cultura del aprender y de ir sabiendo cada vez más, aportando, trayendo ideas nuevas, soluciones, está como muy inculcado medio en el ADN. Yo lo siento así, se vive de esta forma. Wing Club es una empresa que en ese sentido el área de People es un área bastante nueva y cuando no existía un área, digamos, estructurada para el desarrollo y el aprendizaje, se autogestionaba, ¿no? Se autogestionaba desde alguien traía un aporte y compartía el conocimiento y se pasan links y se pasan videos de YouTube y se pasan, digamos, hay mucha información circulando y mucha como avidez de aprender. Entonces, en ese sentido, la cultura del aprendizaje yo siento que es algo que está instalado, que siempre está bien visto, que todo el mundo agradece cuando alguien comparte algo de esto y desde ese lugar, desde el rol que me toca y mi responsabilidad, yo siento que como que tenemos viento a favor. Totalmente. Pero recién hablabas un poco de las estrategias y cómo siempre ponen al desarrollo profesional en el centro y que la persona lo elija. ¿Cómo diseñan ese tipo de estrategias y cómo lo ejecutan teniendo la tranquilidad de que van a tener efectividad? Nosotros por ahí te lo tengo que hablar de manera secuencial, pero que no es tan lineal. Año a año pensamos nuestros focos estratégicos de People y, bueno, específicamente del área de aprendizaje, muy relacionados a la estrategia de la compañía de negocios, o sea, lo que buscamos lograr en términos de resultados, siempre en línea con las necesidades del cliente, porque trabajamos con el cliente al lado en todo lo que hacemos. Buscamos como que esos focos estén alineados, que no haya como una desarticulación entre lo que las áreas de People necesitamos y el negocio requiere. Entonces te diría que no hacemos nada que no esté alineado con eso. Obviamente que a veces entran algunas cosas que, bueno, son emergentes o que entran por el famoso por la ventana, pero buscamos a que esos objetivos hablen y conversen y no hacer cosas solo por el hecho de que, bueno, porque en People o una buena práctica de People que querés traer. Eso me parece clave. No sé, por darte algunos ejemplos, nosotros hoy las capacidades claves, o sea, tenemos como mucho foco en trabajar en skills por equipos. Y hoy los equipos que por ahí necesitamos que tengan las capacidades necesarias para nuestra evolución tienen que ver con equipos de desarrollo de producto, que ahí te hablo de todas las especialidades que componen el end-to-end de ese desarrollo de producto, tecnología, UX y equipos de producto. Y después, por ejemplo, otro gran proyecto es el desarrollo de las capacidades comerciales en nuestros equipos de ventas. Entonces ahí, bueno, no nos queda, no quiero decir no nos queda otra, pero tenemos que trabajar con ellos para poder diseñar ese proceso y ese proyecto de desarrollo a medida y con distintos formatos. Y la forma de medir la efectividad, obviamente tenemos indicadores de talento y aprendizaje, pero siempre lo linkeamos con el negocio. O sea, si yo quiero ver si tengo mejores habilidades de venta,
tengo que ver sí o sí los indicadores de ventas. Si eso no funciona, entonces hay algo que ahí no está conversando. Obviamente que hay como un desfase, no es que es directo, ¿no? O sea, siempre tenés como un aporte indirecto, pero tiene que estar alineado. Entonces, de esa manera nos aseguramos que nuestra estrategia genere el impacto que buscamos. Y cooperamos con ellos, no hay otra para mí. Espectacular. Flavia, recién hablábamos un poco de la cultura de los clappers y de cómo siempre están buscando el aprendizaje y están yendo por la innovación y son como muy proactivos. Desde People, ¿les es un desafío un poco liderar este perfiles de personas que siempre están ellos mismos en la innovación? Yo no lo veo como un desafío, o sea, no compito, no es que pretendo traer algo que sea nuevo o distinto y ganarles, porque es imposible, porque realmente los equipos que trabajan en un club están muy en la tendencia, están muy entendiendo hacia dónde se mueve el mundo de la tecnología y trayendo conceptos realmente muy novedosos, donde desde un área de People, excepto que nos dediquemos exclusivamente a eso, creo que no hay forma de ganar esa carrera. Entonces, me subo al tren, me subo a entender de qué manera la tecnología nos puede aportar y podemos, obviamente, continuar a la par, ¿no? Seguir tal vez la tendencia que los equipos traen. En muchas cosas que yo escucho en Win Club, temas que yo nunca había escuchado antes, y esto pasa continuamente. Es muy común, hay todo un equipo que hoy, hay un equipo que se dedica a la investigación y a la experimentación y a repensar soluciones y a traer soluciones nuevas. Entonces, para mí se presenta más que nada como una oportunidad de traer parte de esa tecnología y ese conocimiento a lo que nosotros podemos aportar desde People. Lo que sí yo veo que se suma, a veces no como innovador, pero sí desde experiencias que tal vez tenemos dentro de Win Club muchas profesionales que es su primera o segunda experiencia laboral, entonces todavía tienen muchas experiencias por vivir, desde el espacio de compartir con otros equipos, desde lo que puede ser un team building o el mismo su propio desarrollo como líderes tal vez de un área. Entonces, sí, lo que yo veo es una gran oportunidad de People para acompañarlos, anticiparnos a esos cambios o a esas experiencias que para ellos sí son nuevas. No es una experiencia novedosa del mercado, pero sí es una experiencia individualmente nueva para estas personas y poder acompañarlos en ese proceso. Espectacular. Vero, estuvimos un poco investigando, tu bio de LinkedIn dice: soy buena para hacer conexiones entre cosas, en apariencias desconectadas. Y un poco me hace sentido con esto que me decías de la importancia que tiene hoy People y el aprendizaje en meterse en el negocio. ¿Cómo haces para que todas estas áreas se alineen, para que hablen el mismo idioma y que a la vez te sea funcional hoy en tu estrategia de aprendizaje? Bueno, un poco es como decías vos, te lo conté antes. A ver, lo digo como algo que, no sé, lo identifico como una fortaleza porque siempre me sale natural y por ahí lo conecto con esa primera experiencia de fraude, de haber desarrollado mucho esta habilidad de investigar y de conectar. Pero sí, o sea, para mí es como trabajar de la mano y por ahí me despertaba lo que decía recién Fla, esto de no tener miedo por ahí de escuchar lo que el otro te propone si viene una metodología distinta o mismo también de no tener miedo al feedback que te van a dar de las actividades que vos propones. Que a veces eso te da un poco de temor, pero desde ese feedback, desde esa interacción, desde esa retroalimentación surge algo nuevo. Entonces, ahí es donde creo yo que por ahí si vos no perdés de vista esta escucha, esta cooperación conjunta y esta alineación entre lo que vos tenés que hacer como equipo de People y lo que el negocio necesita, no vas a fallar. O sea, me parece como, yo al menos lo intento poner en práctica en eso que te decía. Hoy por hoy, los analistas, digamos, del equipo de Learning y todas las personas de People, te diría que son más consultores y se centran más en esa primer parte de alineación, de establecimiento conjunto de objetivos y demás, que por ahí en un diseño pedagógico. Que antes por ahí el área de Learning estaba más enfocada en eso. Recién hablábamos y vimos un gran paneo de lo que fue tu experiencia laboral, pasaste por muchos rubros. ¿Qué es lo que tratás de impulsar vos hoy, sea el rubro en el que estés? ¿Cuáles son tus innegociables a la hora de plantear una estrategia de People? Para mí, en este concepto de innegociables, ¿no? Donde yo me pueda desplegar y sentirme cómoda para desarrollarme, para llevar adelante mis responsabilidades, y lo pienso para mí y para todo el equipo que trabaja conmigo, tiene que ver con, esta idea, ¿no?, de walk the talk, ¿no? De
en muchas compañías que se proponen una cultura, un eslogan, esta idea de nuestros valores. En WinClub, para nosotros en WinClub son nuestras virtudes. Y para mí es fundamental que esa cultura se viva, se respire realmente. A veces hay una intención de una cultura y que no termina de vivirse en el día a día, en la cotidianidad de los equipos. Para mí, liderando un área de people, es fundamental que esto sea real. O sea, que si hablamos de transparencia, que realmente la compañía sea transparente. Que le puedas preguntar a cualquier empleado, cualquier persona que trabaje y que te cuente la misma historia. Dentro de WinClub nosotros desarrollamos el espíritu de ser una empresa existencial, que es algo súper ambicioso, digo, que uno pueda desarrollarse y trabajar desde esta cultura. Y para mí es fundamental que esto sea, no un eslogan, que esto sea realmente lo que promovemos. No solo porque me parece mucho más fácil, digo, pensar todo lo que tenemos que hacer en el sentido de, bueno, qué iniciativas vamos a estar llevando adelante, qué actividades vamos a proponer desde People, si ya tenemos claro cuál es el norte, sino también porque me parece que es una cuestión fundamentalmente ética, digo, yendo al concepto de innegociables, donde, digo, como profesional me siento mucho más cómoda poder trabajar así, sabiendo cuáles son las reglas, ¿no? Sabiendo qué es lo que estamos buscando y cuál es la experiencia que queremos promover. Espectacular. Me llevo mucho ese concepto de walk the talk. Me parece que es como para tener en la mesita de luz e incluso implementarlo a uno como persona y también imagino como colaborador arrancar el día un poco con esa visión. Me parece súper lindo. Yo creo que es un desafío muy grande que a veces, sobre todo cuando hay cambios o nuevas oportunidades y uno asume un rol de liderazgo en un área de people, quiere que la cultura sea de una determinada manera y a veces es muy difícil cambiar lo que ya está instalado. Entonces, digo, es como que hay que entender la cultura que se busca promover y sobre todo dar el ejemplo, encontrar cuáles son esos mecanismos para que realmente pase y así se viva. Sí, tiene que haber coherencia, si no es imposible. A mí me pasa que cuando te escucho Slack en Naranja X, es como que eso también se respira. O sea, hemos tenido una transformación a lo largo de la historia, pero hay ciertos cimientos que no cambiaron, ¿no? En términos de negocio y en términos de nuestra cultura. Y eso la verdad está bueno, porque por ahí a veces no es tan natural que pase algo así. No, y creo que está buenísimo también escuchar líderes del área de people que busquen promover esto. Creo que las empresas de a poco están yendo por este camino también de buscar la integridad y la coherencia. Así que me parece, incluso para los que están del otro lado, digo, qué lindo escuchar eso de ustedes. Recién decías un poco, Vero, la transformación que vivió Naranja X, que tal vez era una empresa más tradicional, hoy están empapados en tecnología. WinClub en el ADN tiene tecnología. ¿Cómo viene un poco este desafío de la vorágine que está pasando hoy con todo lo que es tecnológico y cómo ustedes a la vez siguen plantadas en su estrategia y cómo convive un poco la vorágine afuera con lo de adentro? Mira, hace poquito tuvimos un encuentro de liderazgo dentro de Naranja X y le dimos como mucho espacio a todo lo que tiene que ver con el entendimiento del contexto. O sea, no solamente tiene que ver con lo vertiginoso de la tecnología, sino saber escuchar y estar atento a lo que está pasando a tu alrededor. Naranja X es una empresa que siempre, o sea, te decía antes, va muy de la mano con la transformación de nuestros clientes y nuestros clientes han sido motores de esa transformación a lo largo de la historia. Y te juro que lo vivimos de adentro y eso es real, o sea, no te estoy diciendo una frase linda, o sea, se vive. Por ende, estar muy conectados con el contexto, muy conectado con lo tecnológico, pero también lo que está pasando a nivel país, a nivel región, es súper importante. Y eso, llevado por ahí a la práctica de tu día a día, o sea, tenés que tener equipos que sepan leer lo que está pasando. Tenés que tener equipos que estén como dispuestos a lidiar con el cambio todo el tiempo. O sea, ya no es un nice to have. O sea, tenés que poder tener resiliencia de cambiar, tener, no sé, prácticas o estrategias que sean flexibles en ese sentido. Escuchar lo que viven en este caso las audiencias, ¿no? No nos gusta decir cliente interno, entonces hablamos de audiencias y el cliente es uno solo. Entonces, poder tener esa cintura de entender lo que está pasando para ver cómo tu negocio y tu estrategia, estés en el equipo que se va adaptando a eso, es clave. No puedes trabajar con diseños rígidos que no te permitan escuchar eso. Y eso es difícil porque a veces se requiere como cambiar y estar dispuesto a que por ahí eso que tenés perfecto, bueno, ahora tiene que ser distinto. Más chiquito, más fácil de usar, más
escalable más rápido, pero a su vez con posibilidad de modificarse. Creo que ahí tenés el principal desafío. Sí, yo, como vos decías, Winclap es una compañía que nace ya en esta era, digo, que tiene poco del tradicional o de lo que uno se puede llegar a imaginar en ese sentido. Muchos profesionales que trabajan conmigo, no solo en el equipo de People, digamos, en toda la empresa, son profesionales que ya son de esta era. El cambio y el avance tecnológico es algo que para ellos es naturalizado completamente, o sea, fluye. Es también a lo que nos dedicamos, ¿no? Estar mirando constantemente las tendencias, estar pensando en nuevas soluciones. Y aparte creo que también por la raíz, digamos, de cómo nace Winclap como una startup y dentro de esta cultura, el cambio es algo que está instalado. No me imagino que algo de esto no suceda, sino que es parte de lo que gestionamos. También por el crecimiento que hemos tenido, digo, hasta desde la estructura cambiamos constantemente, nos repensamos y eso hace que todos los procesos haya que modificarlos y entenderlos. Me gustó mucho lo que decía Vero de estar atentos al contexto, digo, que el cambio no te lleve puesto, no te lleve en la ola y te arrastre, sino como ser consciente de que estás cambiando dentro de un contexto que también cambia, que también te desafía, no solo el de Argentina, en el país y donde sea que estén nuestros clientes. Todo eso hace que estemos muy, muy atentos y muy conectados. Me gustó mucho esa idea. Creo que mantenernos dentro con ese espíritu, digamos, joven, de joven en el sentido de dispuestos a cambiar, dispuestos a repensarnos, a incomodarnos en lo que estamos haciendo, creo que es parte de la fórmula para hacer que funcione. No podemos pensar que nada de lo que definimos es rígido o es para siempre, sino por el contrario, siempre puede ser mejorado y debe ser mejorado porque algo está cambiando en este momento. Tal cual. Espectacular, chicas. Un poco para ir cerrando, y porque la verdad, un poco es mi métier, trabajo en capacitaciones desde ya 5 años. Me encantaría saber en estas empresas tan grandes qué papel juega la tecnología, las herramientas de innovación, cómo integran todo este mundo en la estrategia de capacitación. Bueno, a mí lo que me parece clave, o al menos lo que me está pasando en el último tiempo, me está pasando como equipo, es que hay que saber en qué momento, en qué lugar y para qué situación, ¿no? Como te decía antes, no todas las personas aprendemos de la misma manera, no se aprende siempre de una forma tradicional, por ende está bueno ir probando y no sé, por ejemplo, aplicar elementos de gamificación. Nosotros, por ejemplo, ahora tenemos el desafío de desarrollar la capacidad data en toda la organización. Y incluimos herramientas que por ahí te arman los tradicionales Learning Pad, pero que a su vez la gente va avanzando en el Learning Pad y va haciendo competencias y como que hay una cosa lúdica detrás. Y ahí no funciona porque por ahí hay un propósito detrás que es, bueno, vas aprendiendo sobre distintos niveles de SQL o Power BI que los equipos lo necesitan para seguir desarrollándose y mientras tanto hay como un challenge de equipos de que lo van logrando. Y después por otro lado, no sé, hablándote de otros ejemplos, a veces no es tanto la tecnología, sino cómo la gente consume. Y estar muy atenta en esto que decíamos, estar atenta al contexto, también estar atenta a lo que va pasando en la cultura general. Hoy, por ejemplo, mucha gente consume, aprende, se informa a través de TikTok. Por darte un ejemplo, ¿no? Y nosotros incluimos un formato de microlearning que tiene que simula un poco este formato, ¿no? Contenidos cortos, con conceptos súper básicos y duran por ahí 2 o 3 minutos. Y eso la verdad es que si analizas el consumo dentro de la compañía de esos contenidos son más adoptados. ¿Por qué? Porque son cortitos, porque hablan un lenguaje que vos escuchás y porque van al hueso. Por supuesto que, o sea, volviendo a tu pregunta, no aplica para todo eso. Por ahí aplica para algo muy concreto, pero creo que está bueno ir probando, ir escuchando lo que pasa y animarse a probarlo, pero también animarse a desestimarlo si no funciona. Y no porque sea tendencia a aplicarlo, ¿no? Me parece que está bueno ir escuchando lo que tus audiencias van necesitando en ese sentido. Sí, yo coincido. Creo que el hecho de ser eficaz en el momento de pensar qué herramienta utilizar, pensando en la audiencia que tenés, en la temática que tenés que desarrollar. En el caso de Winclap, la tecnología está instaladísima y todas las herramientas son bienvenidas. Digamos, todas las tools, desde poder compartir un link, desde que alguien desarrolle un tutorial y lo comparta con otro equipo, desde poder hacer un TikTok o incluso un podcast,
digo, todas esas versiones de aprender, del cómo aprender, están súper instaladas y te diría que ya hasta no sorprenden, digo, es como parte de lo que se espera que podamos desplegar. Y con algunos temas hemos vuelto a las bases. Digo, hay algunos contenidos que nosotros decidimos darlos a veces en formato áulico, digo, en el espacio presencial. Nos invitamos, nos tomamos el tiempo, cerramos las notebooks y estamos conectadísimos, digamos, mirándonos a los ojos y dedicándonos en ese momento que son como unos momentos que los guardamos y los atesoramos porque es muchísimo esfuerzo, digo, es mucho más práctico. Y a la vez hoy es innovador eso también. Creo que ya rompimos pronto, tanto el modelo que Tal cual. Sí, de pronto se presenta como una opción innovadora y muy valorada por los equipos, por supuesto, porque hay que, digamos, dedicarle ese tiempo, dedicarle el momento. Es mucho más práctico hacer un taller virtual y compartirlo y que después puedan ver la grabación, etcétera, que dedicarte presencialmente. A veces el mismo taller nosotros lo damos en Córdoba y después lo repetimos en Buenos Aires, entonces también el facilitador o quien está dando la formación tiene que volver, hay algo de esa dinámica más artesanal que hemos vuelto a poner en valor también y que la verdad es que también es muy apreciado. Entonces es como, en esto todo lo que decía Vero, es entender, bueno, qué es cuál es la mejor herramienta o la mejor estrategia que podemos aplicar pensando de qué manera queremos llegar a esa audiencia y qué tipo de esfuerzo podemos hacer, y qué tipo de inversión, por supuesto, también tenemos que pensar en ese caso, como realmente para que las personas puedan aprender lo que tienen que aprender. Espectacular. ¿Ibas a decir algo? No, que me quedé pensando en lo que decía de la presencialidad, tal cual, es como, bueno, eso de fomentar por ahí en algunos casos el encuentro con sentido, y ahí es como que, no sé, un espacio de aprendizaje significativo presencial resulta muy bueno y también es un desafío para quienes lo hacen porque tiene que ser como ese valor, bueno, me estoy encontrando y tiene que haber algo que me dé como ese repago que sea buscar en esa presencia. Entonces ahí se te empieza como a preguntar, bueno, ¿cómo pienso ese espacio rico, enriquecedor, innovador o lo que sea? Pero sí, tal cual, de acuerdo con lo que dijiste de que se dio vuelta en ese sentido por ahí el desafío, ¿no? O sea, antes por ahí pensábamos, bueno, ¿cómo hacemos para que la gente virtualmente aprenda? Eso, gracias a los cambios del último tiempo, bueno, lo que nos dejó la pandemia estuvo, y ahora es, bueno, ¿cómo volvemos también a encontrarnos? Porque se da algo distinto cuando te encontrás. En Naranja X decimos que surge la magia, que es eso que no podemos explicar, y que se da cuando nos encontramos. Perfecto, chicas. Un poco ya así para cerrar, si les digo, la libertad está en el autoconocimiento, ¿qué se les viene a la mente? ¿Quieres que vaya yo? Dale. Yo creo que el autoconocimiento es como súper poderoso, en el sentido de me ubica, me centra, me da toda la información que necesito para después expandirme, desplegarme, de lo profesional, pero también lo pienso en términos de una compañía, ¿no? Creo que y de un equipo, cuando nos conocemos, cuando sabemos en dónde estamos parados, creo que podemos clarificar mucho mejor hacia dónde queremos ir y todo lo que podemos lograr. Con el equipo estamos trabajando mucho sobre las fortalezas. Siempre es habitual en una evaluación de desempeño o cuando a uno le dan un feedback, poner mucho foco en las oportunidades, no en todo lo que hay que mejorar. Y este último tiempo yo estoy trabajando mucho desde el espacio de las fortalezas, porque realmente yo creo que ahí está el diferencial. Y en ese sentido, bueno, en el conocerse más, en el entender en qué soy bueno, en qué es lo que tengo para aportar, es para mí, digamos, toda la proyección, el crecimiento está dado con esas variables. Así que para mí es como súper poderoso. Está buenísimo. Por ahí complementando, o sea, coincido en todo lo que dijo Flar respecto del autoconocerse. A mí la frase que hiciste como que me disparó este poder que vos tenés de ir a buscar lo que necesitas para aprender, ¿no? O sea, el protagonismo que vos tenés en eso. Y en eso no hay límites. O sea, obviamente que parte de lo que vos necesitas saber, de tener un conocimiento profundo sobre vos, de nutrirte del feedback de otros en todos niveles y en todos aspectos de tu vida para poder autoconocerte, pero también en ir a buscar eso que necesitas para seguir creciendo, para seguir evolucionando, no solo como profesional, sino como persona. Y ahí sí creo que está la verdadera libertad de decir, bueno, no tenés límites y hoy la tecnología, aprovechar la tecnología para eso, porque justamente te da como posibilidades infinitas de aprender y de desarrollarte. Siempre. Chicas, muchas gracias. Gracias por haber venido, gracias por todo lo que aportaron, creo, para las personas que están del otro lado. ¿La pasaron bien? Muy bien. Súper. Bueno, muchas gracias de nuevo por haber venido.
y quédense conectados para mucho más Rock Concept.